No sabrás si reír, llorar o aplaudir cuando escuches el final. La primera vez que se casó, Juana Cabrera tenía 18 años y un retraso menstrual. Luis, 19, y un retraso mental, no diagnosticado porque nadie diagnostica la estupidez emocional. Era tan inmaduro que Juana no tuvo esposo, tuvo un hijo que lloraba más que el bebé. Duraron un año, el tiempo justo para que ella aprendiera a llorar en silencio, con la cara enterrada en la almohada y el alma en posición fetal. Después de eso, el amor llegó en patrullas, y Juana, cansada de los ramos, cambió flores por armas. A los 20, Gerardo, el militar, la besó como quien revisa equipaje y la marcó como territorio. Duró lo que dura una orden de servicio. 8 meses, y ella desapareció antes de que le pasaran revista. A los 23, apareció Ramiro, el gracioso. La hizo reír como nadie, y también a otras. El hombre perfecto, para compartir. Se fue sin despedirse. A los 26, don Ernesto. Estabilidad, rutina, misa, y una vida tan gris que el alma de Juana empezó a oler a incienso muerto. Lo dejó antes de que la devoción se convirtiera en entierro. A los 28, Julián, el abogado honorable, le dio el amor feliz que tanto esperó, hasta que descubrió que en su celular era soltero internacional, y que esa amabilidad suya se repartía en corazones y piropos por todas las redes del planeta, en sus perfiles sociales. 2 años bastaron para abrir los ojos, y entonces Néstor, a los 31, parecía distinto, un caballero de verdad, el único que no la rompió, solo se murió, infarto fulminante, menos de un año después de casarse. Juana lo lloró con el alma, hasta que vio que otra también lo lloraba igual en el cementerio. Doble vida, doble entierro, 6 esposos, 6 divorcios, 6 hijos, y a los 32, Juana se cansó de todo. Eligió al único que jamás le falló, el amor por sí misma. Su verdadera vocación la encontró donde menos esperaba. Porque hay mujeres que prueban la miel, el vinagre y el veneno, y aún así eligen vivir. Corazones que se rompen tantas veces que terminan por remendarse ellos mismos. Esta es la historia de Juana Cabrera. La mujer que amó sin miedo, que huyó sin escándalos, que enterró promesas, y un día se eligió a sí misma. No te despegues ni un segundo. Y cuéntanos desde dónde nos ves. Dale like si crees que un anillo no define el valor de una mujer. Y comparte esta historia con quien ya entendió que el amor propio no llega en ramo de flores, sino en forma de cicatriz. Era un mediodía cualquiera en El Tigre, ciudad venezolana, con el sol reventando los techos de zinc, un guayollito humeando en la mesa de cemento, y el olor a arepa tostada colándose desde la cocina. Ese día, Juana Cabrera, recién cumplidos los 18, y Luis Rosales, de apenas 19, estaban sentados bajo el limonero del patio de una casa humilde en Anzoátegui, con el calor pegado al cuerpo y el susto instalado en el alma. Juana, con las manos cruzadas sobre el vientre a un plano, miraba al piso como si allí pudiera leerse el futuro. Luis, por su parte, mascaba una rama de hierbabuena, como quien cree que el mal aliento es el problema principal de la jornada. Hay silencios que no callan, solo están esperando que el alma los traduzca. ¿Cuántos días llevas y ya sabes? Preguntó él con cara de quien lanza una moneda al aire. 11, respondió Juana, seca, sin adornos. Luis frunció el ceño, hizo cálculos mentales que probablemente no sumaron ni 3. ¿Eso es mucho? Nunca me había pasado, soy un reloj, murmuró ella, como si confesara un crimen. Él la miró con ternura de perrito sin correa. Se notaba confundido, pero feliz, casi emocionado, como si acabaran de decirle que ganó un premio que ni sabía que estaba jugando. Se casaron ese sábado, no porque quisieran en realidad, sino porque nadie les enseñó a detener una bola de nieve, y porque su mamá, doña Eudelia, una mujer seca como pan de ayer y con la ternura atrofiada por los golpes de la vida, ya lo había sentenciado.
Si estás preñada y sin marido, aquí no te quedas. Esta casa no es para criar muchachos sin padre. Eudelia no gritaba, no le hacía falta. Su voz era tan filosa y definitiva como una navaja recién afilada. Tenía esa mirada que no pedía explicaciones, solo dictaba sentencias. Era de esas mujeres que se secaron por dentro después de criar sola a 5 hijos, enterrar a 2, y ver cómo los otros 2 se marchaban al extranjero, huyendo no solo del país, sino también de ella, de forma despavorida. Ella era de las que creían que una mujer sin hombre era una carga, y un embarazo sin anillo, una vergüenza. La vida la había vuelto dura, pero no fuerte, apenas rígida, como una rama vieja que cruje, pero no se quiebra. Su forma de amar era tan áspera que dolía más que el abandono. Y Juana, que la conocía de memoria, supo desde el primer retraso que no había espacio en esa casa para una hija embarazada y sin marido. Así que no hubo mucha discusión, ni lágrimas, ni opciones. Solo un vestido prestado que olía a naftalina, unos zapatos que le apretaban el alma más que los pies, y un altar improvisado con flores de plástico que no engañaban a nadie. También hubo algunas guirnaldas colgando en la sala, un pastel sudado que se derretía en la bandeja, y promesas temblorosas dichas más por compromiso que por convicción. Un trío pernicioso, el sueño ajeno, la ilusión impuesta, el amor maduro ausente. Luis se fue a vivir a casa de doña Eudelia porque no tenía dónde más caer. Su mamá estaba por echarlo hacía meses. Por sus razones sería. Y su papá era apenas un nombre en una partida de nacimiento. Luis llegó con una bolsa de ropa, su computadora y esa esperanza ingenua de que el amor arregla todo. Eudelia lo aceptó no por cariño, sino por obligación. En su mente, si el muchacho había dejado embarazada a su hija, lo mínimo que podía hacer era enfrentar la consecuencia como hombre, aunque aún oliera a muchacho de pañales. Así que Luis entró a ese hogar sin saber que no era bienvenido, solo inevitable. «Si la embarazaste, te toca llevar tu carga», dijo Eudelia, sin siquiera levantar la vista, mientras le señalaba el cuartico del fondo, donde antes se guardaban los corotos. Luis no entendió del todo, pero entró con su bolsito de ropa, su computadora y el corazón inflado de ilusiones. Creía que vivirían juntos, que serían una familia. Pero Juana seguía durmiendo en su cuarto, con seguro en la puerta, y él, en el de los corotos, como un inquilino sin contrato, porque en esa casa no se premiaba el error, solo se contenía la vergüenza. Una noche, mientras Juana recogía la ropa tendida del alambre que cruzaba el patio, Luis salió del cuartico del fondo con una cobija bajo el brazo y los pies descalzos, pisando el cemento frío con decisión infantil. «Hoy no me importa», dijo con voz temblorosa de valentía fingida. «Me voy a quedar contigo. Estoy harto de dormir solo». Juana se detuvo con una toalla entre las manos. El corazón le dio un salto inútil. «Luis, por favor», él replicó con enojo. «Ni que tu mamá fuera un sargento. Estamos casados». Juana miró a los lados por si no venía su madre antes de contestar. «Mi mamá no necesita uniforme para fusilar con los ojos y enterrar con la boca». Luis bufó molesto como quien no quiere entender. «¿Y tú qué? ¿Vas a tenerle miedo toda la vida?» Juana titubeó. «No lo sé. Por lo menos esta noche sí». Él soltó la cobija como si fuera un berrinche. «Tú prefieres complacerla a ella que estar conmigo». Juana bajó la mirada hacia la cobija tirada en el suelo, como si allí también se hubiera caído algo de ella, y luego la alzó, justo a tiempo para verlo darse la vuelta y alejarse sin mirar atrás. «Y tú prefieres pedirme que la desobedezca cuando es su casa y no la mía. En lugar de portarte como un hombre y conseguir un trabajo fijo para que me saques de aquí a un cuarto de alquiler, a donde la locura de mi madre no tenga poder». Pero ya era demasiado tarde. Luis ya se había instalado en su mundo de juegos virtuales, donde los problemas se resuelven con controles y las pausas no existen. Hay amores que no fallan, porque nunca se presentaron al examen.
Luis, para sorpresa de Juana, nunca cambió. Seguía siendo ese adolescente que pensaba que amar era repetirlo como loro. Jugaba horas en la computadora, se reía de videos absurdos y tenía el superpoder de ignorar todo lo que no fuera pantalla. ¿Te pedí que sacaras la basura o soñé que te lo dije?, preguntó Juana desde la cocina, secándose las manos con un trapo húmedo. Ay, amor, ya iba. Después de esta partida, respondió Luis, sin despegar los ojos de la pantalla. ¿Llevas 3 horas en eso? ¿Eso es amar? ¿Decirme ya voy como quien le habla a una mosca? Dijo Juana. Ay, Juana, siempre vas a estar reclamando. Yo te amo, ¿qué más quieres? Contestó Luis, fastidiado. Quiero que me lo demuestres con hechos. Quiero que me mires cuando hablo, que recuerdes que estoy aquí y que luches por mí, dijo Juana, firme. Estás exagerando. Siempre te pones intensa por nada, soltó Luis, volviendo al juego. Claro. Nada es lo que sientes cuando estás conmigo, cerró Juana dolida. Pasaron un par de días. La sala olía a sopor y a fritura de mediodía. El ventilador giraba con desgano, removiendo más calor que aire. Juana, con el delantal manchado de salsa y el ceño igual de cargado que el lavaplatos, recogía los platos del almuerzo. A su espalda, Luis jugaba frente al televisor con los auriculares puestos, absorto en la pantalla como si la vida estuviera al otro lado del control. Doña Eudelia apareció en el umbral de la sala, con una escoba sudada en la mano y una mirada más filosa que cualquier herramienta. Se detuvo un segundo, observando al muchacho que gesticulaba frente al televisor como un niño en recreo. «Mijo, ¿usted está entrenando para algo?», dijo cruzando los brazos con firmeza. «¿O esos jueguitos también los va a poner en el currículum?». Luis, sin voltear, respondió con tono apurado. «Voy ganando, señora, no puedo pausar, estoy en línea». Doña Eudelia arqueó una ceja. «Y la vida también está en línea, ¿ah? ¿O cuándo vas a conectarte con la realidad? Porque los platos sucios están en alta definición y sin control remoto». Luis soltó un suspiro, apenas girando la cabeza con hastío. «¡Ay, ya va! ¿Por qué siempre me tienen que estar fastidiando?». «Porque si te dejamos solo», replicó doña Eudelia, clavándole la mirada, «te mueres de hambre, pero con trofeo virtual. Eres un muchachito con barba prestada. Aquí no necesitamos campeones de consola. Necesitamos un hombre». Juana, desde la cocina, murmuró con voz cansada. «Ya le dije, mamá». Doña Eudelia ni siquiera la miró al responder, y él no entendió. «Pero no te preocupes, hija. A mí sí me va a escuchar». Al día siguiente, Juana acababa de llegar del mercado cargando 2 bolsas. Luis seguía en el patio, jugando en el celular, con los pies sobre la silla. Doña Eudelia, al verla entrar, frunció el ceño. «¿Y ese que tienes por marido no sabe cargar una bolsa?», espetó, fuerte. Luis levantó la vista incómodo sin moverse de donde estaba. «Yo no sabía que ya venías, amor». Doña Eudelia le salió al trote. «Claro, no sabías. Tampoco sabes qué día es hoy, ni en qué año vives». Juana intentó suavizar. «Mamá ya...». Pero Eudelia avanzó hacia Luis y se plantó frente a él. «Tú sabes lo que cuesta una bolsa de harina, Luis. ¿O estás esperando que Juana pariendo sea la que también trabaje, cocine y te mantenga?». Luis parpadeó. Quiso decir algo, pero todo lo que logró procesar en su cabeza fue una respuesta rápida. «Yo puedo buscar algo si quieren. Algo que sea remoto». Eudelia bufó. «Lo remoto es el respeto que tienes por esta casa, y que no te vea de noche salir del cuarto de los corotos para la pieza de Juana, porque te voy a enseñar que la escoba no solo sirve para barrer». Aquella noche, Juana Cabrera, después de un largo retraso, volvió a ver su visita menstrual. Asustada, arrastró a su marido al día siguiente al módulo que quedaba cerca de la casa. La doctora, con bata arrugada y ojeras de guardia acumulada, hojeaba los resultados como quien revisa una receta repetida. «Señora Cabrera, todo normal. Fue un desajuste hormonal. Estrés,
Probablemente. Juana parpadeó. Luis sonrió como idiota feliz. —¿Entonces no hay bebé? —preguntó él con tono de «me saqué la lotería». —No, señor —dijo la doctora sin levantar la vista. Juana tragó saliva. En el fondo no sabía si eso era un premio o un castigo, pues ya se había hecho a la idea de ser madre. Luis aplaudió bajito. —¡Qué alivio! Estás más vacía que la nevera de la casa. Por cierto, eso que dije está bueno para un meme, ¿verdad? Imagínate, yo con un bebé. Ella lo miró con una sonrisa tan falsa como el anillo de compromiso. Sí, imagínate. Juana comenzó a sentir una ausencia progresiva del alma. Se había ilusionado tanto con el bebé, y ahora se sumaba toda esa indiferencia de su esposo. El alma también se embaraza de sueños que nadie quiere criar contigo. La madre tomó la noticia con una mezcla de desdén y amarga felicidad. Menos mal que no venía niño. Ya bastante con el que trajiste como esposo. Un muchacho más en esta casa y me toca poner letrero de guardería. Sin embargo, a Juana no le causó gracia ni la menor complacencia. A partir de entonces, Juana lloraba en la ducha, porque el agua caliente disimula el llanto. Luis, por su parte, seguía jugando, y el matrimonio se fue deshaciendo como un algodón mojado. Unos meses después, doña Eudelia salió temprano a llevarle unas empanadas a su comadre Mercedes, la que vivía 2 calles más arriba, y tenía más cuentos que dientes. Juana sabía que cuando iban juntas a rezar el rosario, el verdadero misterio era cuánto tiempo podían durar hablando de los vecinos después del amén. Aprovechando esa tregua sonora, Juana se quedó en la cocina mirando hacia el cuartico del fondo, como quien evalúa si abrir una puerta o una caja de Pandora. Pensó, tal vez, que el problema no era la falta de amor, sino de roce, que a lo mejor su matrimonio necesitaba menos distancia y más contacto, que tal vez, solo tal vez, lo que hacía falta era cruzar el umbral del cuarto de los corotos y dejar que por una ocasión que sería la segunda en su vida, el cuerpo intentara convencer al alma de quedarse. Pero no sabía que hay puertas que, una vez abiertas, solo confirman que detrás no había nada. A la semana siguiente, después de un año, sin drama ni avisos, Luis empacó su ropa en una maleta escolar, dejó una carta escrita con plumón azul, como si fuera una nota del colegio y con letra de niño, y se marchó. «Te mereces a alguien que te ame mejor». Yo no sé cómo. Juana, que estaba sola en la casa, leyó la carta con la serenidad de quien ya lo había perdido antes de que se fuera. No lloró, no se desmoronó. Solo fue a la cocina, puso a hervir agua y se sirvió un café. Ese fue el primero de muchos, y también fue el primero que le supo a ella misma. Luis no fue un error, fue un silencio. El primero, el más suave, el más inútil. Con él, Juana aprendió que llorar bajito no deja huella, pero igual duele. Y así comenzó su historia. No con una luna de miel, sino con una luna sin miel, sin azúcar y sin final feliz. Pero al menos con café. No todas las ausencias son tragedias. Algunas son el milagro que no sabías que necesitabas. Un par de noches después algo sucedió. Juana salió del baño con la prueba en la mano, las 2 rayitas mirándola como testigos del destino. No temblaba, no lloraba, no sonreía. Solo respiraba hondo, como quien va a sumergirse sin saber si hay fondo. Doña Eudelia estaba en el porche pelando caraotas con una precisión militar. «Mamá», dijo Juana con voz de piedra, «esta vez sí es positivo». Eudelia no alzó la vista. Solo siguió pelando, como si pelar fuera su forma de evitar la vida. «¿Y ahora qué? ¿Vas a esperar que te felicite?» «Solo quería que lo supieras». Entonces Eudelia soltó el puñado de caraotas y la miró con la dureza vieja que cargaba desde que el amor se le murió en los brazos, sin dejar explicación. «Tienes apellido de casada, barriga de madre, pero ni sombra de hombre.
En esta casa no se crían hijos con apellidos prestados y padres fantasmas. Ya sabes cómo son las reglas. Juana tragó saliva. No dijo nada, no porque no tuviera que decir, sino porque entendió que Eudelia hablaba más desde su propio vacío que desde su autoridad. «Y no me mires así», añadió Eudelia, levantándose. «Aquí no parimos por deporte. Si no hay quien te acompañe, tendrás que irte. Igual como te lo advertí la primera vez cuando viniste con ese mismo cuento. El amor propio llega tarde, pero siempre llega con maleta y sin permiso. Y cuando llega, no te deja volver a mendigar cariño, ni siquiera el de la madre». Juana no miró atrás, ni una lágrima en la mejilla. Solo una maleta pequeña con la ropa justa, una agenda rota con los números de 3 amigas que ya no le contestaban, y una dirección escrita con letra temblorosa: Barquisimeto, donde vivía su madrina, Herminia. Herminia, la tía de la fe bautismal, la comadre que juró estar para lo que Juana necesitara. Pero lo que Herminia nunca aclaró era que su generosidad venía con turno completo. Al llegar la recibió con café recalentado, una habitación sin ventana y una lista de oficios más larga que el rosario que rezaba todos los días: barrer, fregar, cocinar, atender a sus 2 nietos revoltosos y escuchar cada noche una prédica diferente contra los hombres. «Yo sí te digo, Juana, todos son iguales. Te llenan la barriga y después te dejan con el trapo en la mano. Nunca conseguirás un buen ejemplar», soltaba Herminia, mientras le pasaba la olla tiznada para que la lavara. Juana asentía en silencio. Aguantó semanas enteras de mandatos disfrazados de consejos. La madrina no hablaba, inoculaba veneno, pero Juana no quería pasar de una celda a otra, hasta que un día consiguió trabajo como recepcionista en un consultorio odontológico del centro. Era sencillo, pagaban poco, pero puntual, y eso era oxígeno puro. Y ese día volvió a empacar su maleta, esa misma de siempre, pero ahora con algo más que ropa: dignidad. El amor propio nace cuando dejas de mendigar espacio en corazones prestados y empiezas a vivir en la casa interior que tú misma construyes. Antes de irse dejó en la mesa de la cocina una nota para Herminia. «Gracias por el techo, los oficios y las lecciones. Aprendí que la cárcel también puede tener altar y sofá, pero esta vez no huyo. Me voy hacia mí misma». Herminia la buscó por toda la casa, pero ya era tarde. Juana había alquilado un cuartico cerca del terminal de pasajeros de Barquisimeto, con su propio candado, su propia llave y sin discursos prestados. Allí, con un colchón inflable, una cocinita eléctrica y el corazón más liviano, inició los trámites para su divorcio con ayuda de una defensora pública, que la escuchó sin juicio ni lástima. Por desafecto, decía el papel oficial, pero Juana sabía que lo que la había unido a Luis ni siquiera merecía ese nombre. Meses después, ya con su barriga avanzada y la sentencia de divorcio en mano, Juana se miró en el espejo de su cuartico alquilado y supo que por fin estaba completa, aunque aún le faltara todo. El día que una mujer se elige a sí misma incluso sin testigos, el universo firma su acto de renacimiento. Jazmín nació en el Hospital Central, una madrugada con olor a alcohol, entre paredes que descascaraban historias más tristes que la suya. Juana no gritó. Solo respiró hondo y se aferró a su cuerpo como si el mundo dependiera de que no se rompiera más. No hubo familiares, ni globos, ni nadie preguntando por el padre. Solo el eco de un llanto nuevo y la frase de una enfermera con voz suave: «Felicidades, mamá. Es una hembrita, bonita como la flor del jazmín». Y así fue. La llamó Jazmín, porque fue capaz de florecer en condiciones adversas, en patios duros y macetas rotas. Los primeros meses no fueron fáciles. Entre teteros y turnos rotativos, Juana aprendió a calentar leche con una mano y a agendar citas dentales con la otra. Llevaba a Jazmín al consultorio odontológico en una canastilla de mimbre, forrada con una sabanita rosada que alguien le había regalado con pena y cariño.
Mientras los pacientes esperaban, ella mecía suavemente la canasta con el pie. Algunos se ofrecían a cargarla, otros solo la miraban con ternura, pero Juana no confiaba demasiado. Esa niña era su pedacito de fe, su renacer sin aplausos. Pasaron así 2 años, con la niña creciendo entre algodones dentales, revistas viejas y el sonido metálico de los instrumentos. Jazmín aprendió a caminar en los pasillos del centro médico, a decir mamá, a saludar con la manito, a sonreír a los pacientes. Se sentaba en la esquinita del consultorio con un cuaderno, dibujando soles y flores torcidas mientras Juana trabajaba. Esa niña no lloraba mucho. Era como si supiera que su madre ya había llorado por las dos. A veces la flor más pura brota justo donde nadie regó la tierra. Hay bebés que no heredan la tristeza, la desarman desde la primera risa. A los 20, cuando Juana ya tenía la espalda entrenada por los oficios y el corazón en rehabilitación, apareció Gerardo, un guapo militar. Fue un día cualquiera. Llegó al consultorio buscando una limpieza dental antes de su despliegue al sur del país. Uniformado, erguido, con ese aire de autoridad que disfraza la soledad. Le sonrió con una seguridad casi insolente. Y Juana, que ya no se dejaba impresionar por frases bonitas, sintió una punzada distinta. Curiosidad mezclada con una chispa que no entendía. Gerardo no mandó flores. Le regaló un llavero con una bala incrustada que era una reliquia para él, diciendo, «Sirve para espantar cobardes». La besó la primera vez como quien revisa equipaje en aduana, con precisión sin pedir permiso y buscando cualquier pista. La marcó con gestos, con frases como órdenes disfrazadas de galantería que ella solo asumió como protección. «No me gusta que camines sola. Ese vestido está bonito, pero mejor con algo encima. No quiero que nadie más te mire así». No pasó ni 2 meses desde aquel primer beso con Gerardo, cuando él regresó al consultorio con una propuesta entre seria y temblorosa. «Me trasladan a Puerto Ordaz por 8 meses, es provisional, pero necesito que vengas conmigo, Jazmín y tú». Juana lo miró largo rato. En sus ojos no vio promesas huecas ni impulsos de conquista, sino una invitación a algo que ella ya no se atrevía a nombrar: hogar. «¿Y qué va a hacer una recepcionista con una niña chiquita en una ciudad que ni conoce?», preguntó Juana, con la voz más armada que el corazón. «Lo que hace una esposa, porque si tú quieres, nos casamos apenas lleguemos». Juana no respondió de inmediato. No era una mujer fácil de conmover. Ya había enterrado demasiadas ilusiones. Pero esa vez no era solo por ella. Se había enamorado de Gerardo, con esa mezcla de miedo y esperanza que solo conoce quien ha amado desde la herida, y también soñó, como sueñan las madres cansadas, con ver a su hija llevando un apellido paterno, con una foto familiar en la repisa, en un intento decente de estabilidad con un hombre que parecía bueno de verdad. Así que aceptó, no por necesidad sino por elección, porque esta vez la decisión no era desde la carencia, sino desde el deseo de florecer. El manipulador envuelve como serpiente al ave herida, con lentitud elegante, con escamas de halago y mirada tibia, hasta que respiras por su permiso y no te das cuenta. Ya estaban casados. La casa en Puerto Ordaz olía a pintura reciente y promesas a estrenar. Era amplia, de techos altos y con un jardín pequeño al fondo, donde Gerardo juró que Jazmín tendría su columpio. Tenían muebles nuevos, nevera llena y cortinas que Juana escogió con ilusión tímida. Todo parecía limpio, funcional y sin grietas. Hasta que una tarde cualquiera Juana decidió ir al abasto caminando con Jazmín, solo por salir un poco. El sol estaba amable, la niña iba saltando con sus trencitas al viento, y Juana, con una blusa suelta y su sonrisa de antes, sintió por fin que la vida se acomodaba. Volvieron 1 hora después, cargadas de panes, unos dulces y carcajadas. Venían riéndose de un perro callejero que las había seguido 2 cuadras. Gerardo estaba en el porche,
recortando ramas de un arbusto que no necesitaba poda. Su camisa de militar colgaba de la silla y el machete descansaba a su lado. No habló al principio. ¿Y ese paseo largo?, dijo finalmente, sin alzar la vista, como si le hablara al follaje. Fui al abasto. Jazmín quería caminar, respondió Juana, buscando la naturalidad que de pronto ya no encontraba. Con ese pantalón apretado cualquiera quiere verte caminar, dijo él, sin rastro de broma en la voz. Juana se congeló. Jazmín ya había entrado a jugar con sus crayones. Ella dejó las bolsas en la mesa de afuera y miró a Gerardo, que ahora sí la enfrentaba, limpiándose las manos con un trapo. «No me gusta que salgas sola, y menos vestida así». Lo dijo sin gritar, sin moverse, pero cada palabra tenía filo. «Es una licra, Gerardo. Hace calor. Y es mi ropa de siempre». «Ya no eres la de siempre, Juana, ahora eres mi esposa. Y mi esposa me debe respeto. Nadie debe mirar allá afuera lo que solo me toca a mí mirar aquí adentro». Juana tragó saliva. No era la primera vez que él hablaba así, pero sí fue la primera vez que el tono le supo a orden. No hubo insultos, ni puertas cerradas, ni voz alzada. Solo el inicio invisible del cerco. «No estoy en la calle para que me miren. Estoy criando a mi hija, comprando pan y viviendo simplemente». Gerardo se acercó, le limpió con un dedo el sudor del cuello y sonrió. Esa sonrisa que antes le parecía refugio, ahora le sonaba a candado. «Y te lo digo por eso mismo, porque eres mía, y lo que es mío no se expone, se protege, y lo que se protege se guarda donde nadie más lo mire». Luego entró, sin más, como quien deja una advertencia colgada del marco de la puerta. Juana se quedó un segundo más bajo el sol. El pan empezaba a sudar en la bolsa, y ella también, pero no por el calor, sino por el presentimiento. El jardín era bonito, pero ya no sabía si tendría columpio o verja. Sin embargo, debía dar tiempo al tiempo, pues al fin y al cabo estaban recién casados y bien podrían ser exageraciones suyas al malinterpretar a su esposo, que solo quería protegerla. El manipulador jamás impone cadenas, ofrece brazaletes de oro, pero que aprietan cuando aplaudes. Otra tarde cualquiera, Jazmín dormía en el cuarto. Juana planchaba una camisa azul militar con las sombreras ya colocadas. Era viernes. Gerardo llegaría en media hora. Al lado de la plancha había una blusa color vino que Juana había escogido para salir a tomar un café con una vecina que conoció en la panadería. Una muchacha sencilla, con buena conversación y cero intenciones ocultas. Juana la apreciaba. Una amiga. Algo escaso en su vida. Cuando Gerardo entró por la puerta, saludó con un beso seco en la frente y un «ya vine». Ni preguntó por Jazmín. Miró la blusa en la cama, la tocó con dos dedos y frunció los labios. «¿Y eso?» «Voy a tomar un café con Mayra. ¿Te acuerdas? La vecina del bloque G. Solo una hora. Me llevo a la niña para que descanses tranquilo». Gerardo se sentó desabrochando los botones del uniforme sin dejar de mirarla. «¿Y desde cuándo tú sales así, sin avisar antes?» Juana sintió un frío en la nuca. Nunca la había oído con ese tono. «No es nada especial, es solo una salida. Tú sales todo el tiempo y yo no. Yo soy militar. Mi deber es estar en la calle. Tú no tienes nada que hacer allá afuera». Juana dejó la plancha en posición vertical. No quería discutir, pero ya era tarde. «Gerardo, no me estoy escapando, es un café, no una conspiración». Él se levantó sin gritar. Solo caminó hacia la puerta, la cerró con llave y sacó la llave del llavero. Luego la guardó en su bolsillo con una calma que dolió más que cualquier golpe. «Entonces, si no es una conspiración, ¿por qué me lo ocultaste hasta ahora?» Juana sintió cómo se comprimía el aire de la casa. «No te lo oculté, solo no pensé que necesitaría permiso». Gerardo sonrió, pero era una sonrisa afilada.
No necesitas permiso, Juana, solo sentido común, porque si esta casa se cae, tú no tienes a dónde volver. Ella no respondió, solo miró la llave en su bolsillo. Entendió todo, que el jardín era fachada, que las cortinas nuevas eran rejas invisibles, que esa casa no tenía eco, porque todo lo que ella decía moría antes de llegar al techo. Gerardo se fue al baño. La puerta se cerró con un golpe corto. Juana respiró profundo. Guardó la blusa. No pudo ir al café. Pero esa noche, mientras lavaba los platos, pensó en la palabra permiso, como si fuera un insecto que se le hubiera metido en la garganta. Y se dijo a sí misma en voz baja, «No voy a pedir permiso. La próxima vez, simplemente me iré». Los meses continuaron pasando, llegó la gota que derramó el vaso. Gerardo estaba sentado en el sofá, su mirada fija en la televisión. Era su día de descanso. Juana entró con Jazmín, que saltaba alegremente detrás de ella con su vestido de flores que ya no tenía el mismo brillo. «¿Sabes qué?», dijo Gerardo sin apartar los ojos de la pantalla. «Esa niña está demasiado consentida. Está creciendo con esa idea ridícula de que todo le va a ser dado». Juana levantó una ceja sorprendida por la frialdad en su tono. Jazmín correteaba hacia su madre, abrazándola de la cintura sin darse cuenta de la tormenta que se estaba desatando en la sala. «¿Qué quieres decir con eso?», respondió Juana, la preocupación transformándose en una sombra que recorría su rostro. Gerardo dejó el control remoto sobre la mesa con un gesto de desdén y se giró hacia ella. Su expresión era de una calma tan insostenible que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Lo que te estoy diciendo, Juana, es que esa niña no está aprendiendo nada de lo que importa. Está acostumbrada a que todo le caiga del cielo. A ti te parece que con unos pocos besos y arrumacos la vas a salvar, pero lo que realmente va a salvarla es saber lo que es la vida real». Juana, cada vez más incrédula, apretó los dientes, intentando procesar las palabras que escuchaba, como si fueran un veneno diluido lentamente. «¿Qué quieres decir exactamente, Gerardo?», respondió entrecerrando los ojos, con un nudo formándose en su estómago. Gerardo se levantó caminando hacia la ventana, observando la calle como si fuera su dominio. Luego, con esa calma monstruosa que tanto la perturbaba, dijo, «Cuando cumpla 10 la voy a mandar a una escuela militar. Va a aprender lo que es disciplina de verdad, no esa porquería de creer que niña bonita todo lo tiene. Nadie en esta casa va a ser un flojo que camina por la vida esperando que le resuelvan las cosas. Ella va a ser fuerte, Juana, va a saber lo que es seguir órdenes sin cuestionar, y si no le gusta, será expulsada y se quedará sin estudios». Juana se quedó paralizada mirando a Gerardo como si acabara de invocar a un demonio. Jazmín, tan ajena, jugaba con su muñeca, sin tener idea de que las piezas de su futuro se estaban moviendo sin ella. «¿De verdad crees que eso es lo que necesita?», preguntó Juana apretando los dientes, intentando mantener la compostura ante el veneno que se le salía de la boca. Gerardo la miró, su expresión la misma de siempre. Control absoluto, como si ya hubiera decidido por ella. «Sí, lo creo, porque el mundo no va a regalarle nada, Juana. Y tú estás tan cegada por tu amor de madre que lo único que le quieres dar es una vida fácil. Ella tiene que ser una mujer fuerte, una mujer que no va a necesitar de nadie para decidir su destino». Juana sintió como el aire se volvía más espeso, como si todo lo que había construido, todo lo que había soñado para su hija, se desmoronara en un segundo. Pero lo peor de todo, lo que la quemaba por dentro, era que su propia hija se convertía en un trofeo que Gerardo sentía que podía moldear a su gusto. La niña, ajena a todo, seguía jugando sin entender que para Gerardo ella no era más que una prenda a ajustar. Y Juana, una mujer que había elegido a su hija sobre todo, comenzaba a forjar un plan de escape. El amor de un hombre posesivo es como un collar de perlas. Hermoso a primera vista, pero un peso insoportable alrededor del cuello. Era el 8º mes de su matrimonio con Gerardo. Él estaba fuera, de servicio.
Su ausencia le daba la libertad de respirar, por fin. Juana estaba sola, con Jazmín jugando en la habitación, y el peso del secreto estaba por desmoronarse. Durante el último trimestre, Juana había estado observando cada rincón de la casa, cada espacio donde el control de Gerardo parecía imbatible. Sabía que el dinero que necesitaba estaba en la caja fuerte de la oficina. Había pasado semanas actuando con una paciencia que le era ajena, manteniendo la apariencia perfecta de esposa obediente. No discutió cuando le dijo que la niña iría a la escuela militar. No replicó cuando criticó su ropa, sus salidas, su tono. No había espacio para la rebelión, pero sí para la espera. Una espera que le permitiría encontrar una grieta en su prisión. La clave de la caja fuerte era el último obstáculo. No era una combinación cualquiera. Era un código que ella debía obtener por fuerza. Entonces, una tarde, mientras Gerardo estaba fuera, Juana lo observó desde el corredor. La luz del sol iluminaba la entrada de la oficina, mientras Gerardo iba directo hacia la caja fuerte, un indicio de que ese momento era su oportunidad. Con el teléfono en mano, disimuló y, sin hacer ruido, comenzó a grabar desde una esquina. La cámara se enfocó en sus movimientos, en sus dedos al marcar la clave. En ese momento, todo encajó. Las piezas del rompecabezas se conectaron. El código estaba grabado, la combinación era suya. Ahora debía esperar algunos días para llevar a cabo su plan. Llegó el momento. Con su corazón latiendo rápido, Juana se acercó a la caja fuerte. La cerradura, firme al principio, cedió con un giro suave cuando marcó los números correctos. El aire en la habitación se espesó mientras veía los billetes nuevos y relucientes almacenados en su interior. Juana también recordó los joyeros que Gerardo le había dado durante su tiempo juntos. No eran solo joyas, eran símbolos, regalos de un hombre que la había convertido en su posesión. Ahora, esas joyas se convertirían en su llave para el futuro. Las tomó con delicadeza y las guardó en la bolsa, junto con los billetes. No había vuelta atrás. Cada movimiento había sido calculado. Cada decisión tomada con frialdad y determinación. Con todo listo, Juana, con su hija al lado, tomó apenas unas pertenencias y llamó a un taxi. No iría al terminal de autobuses, eso era lo primero que él controlaba. Sabía que tenía que irse lejos, a un lugar donde no pudieran rastrear sus pasos, a los Andes venezolanos. Allí encontraría una nueva vida, lejos del control de Gerardo. El taxi la recogió sin preguntas. Juana no miró atrás. Jazmín, sentada en el asiento trasero, sonreía sin entender del todo la gravedad del momento. Era solo otra aventura para ella, y eso, de alguna manera, la consolaba. Juana, con el rostro hacia el horizonte, pensó en lo que dejaría atrás, pero también en lo que ganaría: su libertad. La libertad que había conquistado con paciencia, astucia y, sobre todo, con el amor por sí misma que Gerardo jamás le permitió comprender. «No voy a pedir permiso, la próxima vez simplemente me iré», se dijo, complacida de haber cumplido su propia palabra, mientras el sonido del motor del taxi la arrullaba hacia un futuro que, aunque incierto, era suyo por fin. Durante el trayecto, Juana sacó su celular y rápidamente envió un mensaje a su amiga de la panadería. Con dedos temblorosos, le relató todo lo sucedido y le pidió que la pusiera en contacto con el mejor abogado para gestionar su divorcio. Empeñaría las joyas para costear sus honorarios. Con el corazón latiendo con fuerza, agregó lo más importante: «No quiero nada de lo que Gerardo tiene. No me interesa la casa, sus cuentas bancarias, ni su coche lujoso. De hecho, si accede a firmar el divorcio, renunciaré a la partición de todos sus bienes y propiedades. Solo necesito a Jazmín, y me bandearé con el efectivo de la caja fuerte y unas pocas joyas. Con eso, es suficiente para huir, empezar de nuevo y renacer».
En un suspiro profundo, Juana agradeció a Dios porque Gerardo nunca se había apresurado a darle su apellido a Jazmín. No quería esa mancha en la genealogía de su hija. Una mujer empoderada no busca ser perfecta, sino ser auténtica. En su imperfección, ella encuentra la libertad de vivir según sus propias reglas, y en su libertad transforma el mundo a su alrededor. Juana y Jazmín llegaron a Mérida con el corazón cargado de esperanza y el alma más ligera que nunca. Después de escapar de las sombras de un matrimonio tóxico, Juana finalmente se encontró a sí misma. Y fue en Mérida, entre sus montañas y calles empedradas, donde empezó a crear algo nuevo, algo propio, un hogar. Encontró una casita pequeña, sencilla pero acogedora, justo en las afueras del centro. La entrada tenía una pequeña huerta donde jazmines y rosas ya comenzaban a florecer. Con un par de muebles viejos, una estufa de gas que había comprado de segunda mano y un par de cajas con recuerdos, ya comenzaba a crear el refugio que ella y Jazmín se merecían. Jazmín había olvidado los fantasmas de su padre, ni siquiera preguntaba por él. Y fue entonces cuando Juana comenzó a hornear pasteles. Mientras Juana horneaba, Jazmín jugaba a decorar las tortas con lluvias de arcoíris. Las tortas se convirtieron en su negocio. Al principio fueron pocos pedidos, pero la fama de las tortas caseras de Juana se extendió como el aroma de un pan recién horneado, y pronto empezaron a recibir más encargos de todo Mérida. Cada pastel era un reflejo de la resiliencia de Juana, un símbolo de renacimiento. Pasaron cerca de 3 años y Jazmín fue creciendo, rodeada de cariño, en un hogar donde el amor propio se convirtió en la base de todo. Juana no necesitaba el amor de un hombre para ser feliz. Pero, como el destino tiene su propio sentido del humor, a los 23 años, Juana conoció a Ramiro. Era un viernes. Juana estaba en el mercado con su carrito lleno de ingredientes para las tortas, cuando vio, con su guitarra, al rubio más atractivo del mundo. Ramiro, el catire que tocaba en las plazas y cantaba canciones de amor con tanto fervor, que cualquier persona que lo escuchara, incluso por accidente, se sentía como si su alma estuviera flotando entre las notas. ¿Te ayudo con eso?, le preguntó con una sonrisa que podría haber hecho derretir el hielo de un glaciar. Juana, que no era de las que se dejaba impresionar por los detalles de los hombres, le dio una sonrisa cautelosa y asintió. Ramiro, con su guitarra a cuestas, la acompañó hasta su casa, charlando de música y de las maravillas del sol. De repente Ramiro comenzó a cantar una de esas canciones de amor desbordante, sin complejos. Juana lo miró con cierto aire escéptico, aunque tenía que admitir que tenía una voz encantadora, más allá de su agraciado aspecto. Ramiro era un hombre impredecible, lleno de vida y bromas, pero también con una melancolía escondida entre las notas de su guitarra. Era como una canción de amor que nunca terminaba bien, pero que dejaba a todos con una sonrisa tonta en los labios. Era un hombre fascinante y junto a él era imposible parar de reír. A todo le veía el lado bueno, era cariñoso, romántico, positivo, amoroso, soñador y siempre obtenía algo de lucro de sus presentaciones callejeras. Parecía ser el hombre perfecto. Ramiro y Juana pasaron los siguientes meses entre risas y pasatiempos. Tardes de guitarra, cenas improvisadas y largas caminatas por las calles de Mérida. Ramiro había comenzado a ayudar a Juana con sus tortas, y no solo le daba ideas para nuevos sabores, sino también para vender más. El negocio iba creciendo a pasos agigantados, y Juana, por primera vez, se sentía orgullosa de su emprendimiento. Además, era tan cariñoso y comprensivo con la pequeña Jazmín. Se casaron casi de inmediato, y ella también concibió de inmediato. La ecografía reveló unos gemelos y ambos estaban felices, al igual que Jazmín, que disfrutaba de lo lindo la idea de tener un hermanito. Todo parecía color de rosa. Vinieron los antojos durante el embarazo. Era viernes por la noche, y Ramiro, con su guitarra y su característico entusiasmo,
decidió impresionar a Juana cocinando para ella. Jazmín, sentada en su sillita, observaba atenta. «Hoy te voy a sorprender, cariño», dijo Ramiro, con esa expresión de «esto va a ser legendario». Juana levantó una ceja. «¿En serio? ¿Y qué vas a preparar? ¿Una pizza a la sartén?» Ramiro se hizo el ofendido. «Nada de eso. Esto es una receta secreta que ha pasado de generación en generación en mi familia». Y comenzó a mezclar ingredientes en un tazón con la destreza de un chef novato. Después de unos minutos apareció el platillo estrella. Un intento de lasaña que, en lugar de capas perfectas de pasta, parecía más una masa de pancakes deformes. Ramiro la miró con orgullo. «Ahí está, mi lasaña única». Juana miró la obra maestra con una sonrisa cautelosa. «¿Esto es lasaña?» Ramiro, con cara de confianza, respondió. «¡Claro! Un toque moderno con mucho estilo». «Un estilo que desafía la gravedad», bromeó Juana, mientras tomaba un tenedor y pinchaba una capa que apenas se sostenía. Jazmín aplaudió como si fuera una obra de arte. Ramiro, entre risas, dijo: «Lo importante es que lo hice con todo mi corazón y un poquito de caos». Juana, sin poder contener la risa, le dio un beso en la mejilla. «Lo que me importa es que lo intentaste, y eso tiene más valor que cualquier receta perfecta». Esa noche, entre risas y guitarras, Juana entendió que el amor verdadero no se mide por la perfección, sino por la capacidad de reír juntos, incluso cuando la lasaña se convierte en una broma deliciosa. Sin embargo, Ramiro también le enseñó a Juana lo que es la libertad, en su forma más pura, pues era de los que amaban sin ataduras y se iban sin despedirse. Ramiro era tan encantador, pero no solo con Juana, sino con todas. La hizo reír como nadie, y también a otras. Tenía esa sonrisa irresistible, esa risa fácil que hacía que todas las mujeres se sintieran como si fueran las únicas en el mundo. El hombre perfecto para compartir, ideal para un público masivo, el tipo que parecía estar diseñado para repartir alegría en dosis infinitas. Y Juana, con todo lo que había aprendido, no se sintió celosa. Ella comprendía que él era un fenómeno de multitudes y nunca la había traicionado con otra, que era lo importante. Si bien él dejaba un rastro de corazones rotos sin intención alguna, no podía evitarlo. Era el precio de ser tan increíblemente encantador. Hasta que un día, sin previo aviso, sin la ceremonia de una despedida, en el 8º mes de embarazo, Ramiro se fue. Y esta vez no se fue solo. Se fue con una de esas otras admiradoras, una más joven, de 18 años, más deslumbrante, más esbelta y hermosa, con esa inocencia que él tanto adoraba. Juana lo observó partir, como si el final de una era llegara sin más, y aunque la risa de él seguía flotando en su mente, no pudo evitar un hueco en el pecho porque lo había llegado a amar con el corazón, pero no se puede retener el viento entre los dedos. Dejó un breve poema sobre la cama. «Soy como la guitarra que nunca se toca en el mismo tono, Juana, y sé que mis canciones siempre tendrán que terminar en otro lugar». Sin avisar, se fue. No fue cruel. No hubo promesas rotas. Solo la despedida de un hombre que, como buen rompecorazones, sabía que no podía quedarse. Juana, aunque dolida por la partida, no lo lamentó, porque en su interior sabía que ya no era esa mujer que dependía de un hombre para sentirse viva. Ramiro, con su guitarra y su risa contagiosa, había sido el compañero perfecto para compartir momentos divertidos y emocionantes. Pero Juana, con Jazmín a su lado, había aprendido a estar completa. Con el corazón ligero y una sonrisa tranquila, Juana comenzó a decorar otra torta con Jazmín, su compañera eterna, murmurando casi en susurro: «Ahora tengo que redoblar el paso con mi negocio. No solo vienen los morochos en cuestión de un mes, sino que ahora debo pagarle otra vez a un abogado para que me divorcie lo antes posible. Y con este tampoco hay repartición de bienes, porque todo lo que tiene es su guitarra y su sonrisa. A su alrededor la vida seguía,
y ella, como las flores que cultivaba en su pequeño jardín, seguía floreciendo. El mes siguiente Juana dio a luz a 2 niños, 2 varones perfectos, Benjamín y Juan. Eran tan rubios y hermosos que parecían sacados de una publicidad de compotas, con sus ojitos brillantes y sus risas de ángeles como si el sol mismo hubiera decidido reflejarse en ellos. El amor es un arte que pocos dominan, pero muchos practican. Al final, lo que se llama amor no es más que una versión decorada del egoísmo, donde cada uno ama, no tanto a la otra persona, sino la imagen ideal que esa otra persona tiene de él. Responder, reenviar. Agregar reacción. A los 26 años, Juana ya había recorrido un largo camino. Con Jazmín, que ya tenía 8 años y era una experta en el arte de las tortas, las cosas parecían más claras, más establecidas. La vida no les había dado una abundancia de lujos, pero sí una casita propia en Mérida, donde las montañas las cobijaban con su frescura. Había logrado lo que tanto había soñado: un hogar, un negocio que prosperaba, y una hija que no necesitaba explicaciones para entender lo que era luchar. En su viaje a Caracas para tomar un curso avanzado de repostería francesa, junto a sus 3 hijos, Juana había sentido que algo le faltaba. No era ni la juventud ni la pasión que conoció con Ramiro. Era otro tipo de añoranza, y fue allí, entre libros de pastelería y cucharas de cobre, que conoció a don Ernesto. Don Ernesto, un hombre de 50 años, modesto en sus maneras, pero con una presencia sólida, le ofreció estabilidad. Era pensionado, con algunos negocios en el aire y un carrito viejo pero fiable que usaba para recorrer la ciudad. A su lado, Juana sentía que no debía luchar más, que ya no era necesario perseguir la intensidad de los amores fugaces. Don Ernesto no la deslumbraba como Ramiro, ni la prometía la adrenalina de un amor salvaje, pero era sereno, ordenado, y parecía tener una vida que ella envidiaba. Paz. Paz de la que tanto había carecido en los años anteriores. Juana pensó por fin que había encontrado un refugio. A los 3 meses de haber comenzado su relación, se casaron. La ceremonia fue modesta, sin grandes gestos ni florituras. Don Ernesto la miraba como quien observa una piedra preciosa, delicada, pero que debía ser cuidada con mimo. Juana sentía que el tiempo se detenía cuando él le sonreía con sus arrugas marcadas de sabiduría y vida vivida. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse si, en algún rincón de su ser, había un espacio vacío. El curso de repostería francesa la había dejado extasiada. Ahora podía crear pasteles que brillaban como obras de arte, que tenían una textura perfecta y un sabor celestial. Decidió entonces establecerse en Caracas, alquilando la casa de Mérida, no sin cierto dolor, pero sabiendo que su negocio estaba en expansión. Montó una franquicia de su negocio en Caracas, dejando Mérida como un recuerdo en su corazón. Jazmín, siempre a su lado, ya no era solo una niña que decoraba pasteles, sino una empresaria que ayudaba con los hermanitos y con la expansión del negocio. Mientras tanto, don Ernesto, con su carrito modesto, continuaba dándole tranquilidad, pero poco a poco Juana empezó a sentir que lo que había buscado en él no era amor, sino la simple paz de una rutina que la atrapaba. El tiempo pasó, y mientras Juana se dedicaba a enseñar a Jazmín a perfeccionar su técnica, mientras criaba a los gemelos, algo en su interior empezó a apagarse. El brillo que don Ernesto había traído consigo se desvanecía en las tardes grises de Caracas, cuando las calles se volvían más densas que las montañas de Mérida, y las paredes del hogar que había elegido comenzaban a oler a incienso muerto. El amor con don Ernesto no había sido una llama que consumía, sino una hoguera que se apagaba lentamente, cubriéndose de cenizas de lo que alguna vez había sido pasión en sus relaciones previas. Juana le había dado todo lo que podía dar, pero algo en su interior la urgía a ser más, a experimentar más. Sin embargo, el miedo a perder lo que había logrado, a renunciar a la estabilidad de hogar, de familia completa,
que tanto deseaba, la mantenía atada a ese matrimonio que, aunque seguro, ya no la hacía sentir viva. Una tarde, mientras caminaban juntos por Caracas, don Ernesto, en una vitrina para mirar un vestido de cuello alto y mangas largas, se detuvo y miró a Juana con una sonrisa paternal. «Ese vestido es perfecto para los domingos en misa. El color es elegante y te va a quedar bien, Juana. Te lo compraré para que luzcas apropiada. Siempre debemos dar la mejor impresión en la iglesia». Juana sonrió con timidez. Sabía que don Ernesto no entendía de improvisaciones o riesgos, o una chispa de locura en el amor. Solo entendía de lo que era correcto, lo que debía ser. Aceptó el vestido como una cortesía, pero al mismo tiempo algo en ella se encogió. Aquella prenda, tan conservadora, tan rígida, la hacía sentir más encerrada que nunca. El domingo siguiente, Juana se puso el vestido de cuello alto y se miró en el espejo. El reflejo no era el de la mujer libre que había sido alguna vez, sino el de una esposa perfecta, un accesorio más en la vida ordenada de don Ernesto. «¿Te gusta cómo te queda?», le preguntó él sentado en el comedor, mientras miraba el reloj con impaciencia para no llegar tarde a la liturgia. «Sí, está perfecto», respondió Juana, mientras veía la figura de su hija Jazmín, que la miraba desde la puerta con una sonrisa cómplice. Jazmín, con su inocencia de 8 años, no sabía lo que Juana estaba sintiendo. Solo veía una madre que, aunque se vestía para complacer, aún podía sonreír. Un vestido no cambia lo que eres, pero puede esconderlo por un rato. Don Ernesto, con su ritual diario, la llevó a misa. Cada domingo era lo mismo. No había espacio para divertirse o tomarse la vida a broma, solo para la devoción. A veces Juana pensaba que había encontrado en él lo que necesitaba, alguien que la guiara, que la anclara. Pero mientras la vida familiar estallaba en normas y rutinas y misas de las 8, su alma se apagaba un poco más. El matrimonio con don Ernesto duró apenas lo necesario. Juana había encontrado lo que pensaba que ansiaba, pero cuando se dio cuenta de que, en realidad, lo que más quería era la libertad, lo dejó. No fue un adiós lleno de lágrimas, sino uno lleno de alivio, porque el amor con él había sido como un baile sin música o una voz sin canto, como una entrega en silencio que la alejaba de su esencia y se volvía sacrificio. Juana quería volver a ser ella misma, sin anillos, sin promesas vacías. Y así se alejó una vez más, con Jazmín a su lado, Benjamín y Juan, con la seguridad de que no necesitaba de un hombre que le ofreciera estabilidad, sino de uno que, como ella, supiera que el amor verdadero no se encuentra en la calma, sino en la reinvención del amor cada día. A veces la rutina se convierte en la tumba del deseo, y el deseo es lo que nos mantiene vivos. Ella se marchó con sus 3 hijos. Don Ernesto, de pie en la puerta, la observaba en silencio, sin atreverse a dar un paso hacia ella. Finalmente se acercó, con su mirada fija, esa mirada que siempre le había dado certezas, pero que ahora parecía cargada de una tristeza profunda. «Juana, no puedes irte así sin más». Su voz, usualmente firme, sonó quebrada, como si esa decisión no fuera solo suya, sino también un peso que él debía cargar. «Voy a pagar el divorcio y haré la partición de bienes. Te daré la mitad de todo para ti y para los niños. No quiero que les falte nada». Juana lo miró por un instante, su mano deteniéndose en la cremallera de la maleta. Un leve suspiro escapó de sus labios, y con una calma que solo ella entendía respondió: «No es necesario, Ernesto, tú no eres un hombre malo. Simplemente yo no soy la mujer que necesitas. No es que no aprecie lo que has hecho por nosotros. Es que necesito otro tipo de atención, otro tipo de vida». Él la miró con los ojos entrecerrados, como si intentara comprender lo que ella decía. Quiso insistir, pero la mirada de Juana lo detuvo. Sabía que su decisión estaba tomada. «Es mi deseo compartir con ustedes todo cuanto tengo,
Estoy dispuesto incluso a darte todo por escrito, al 100% si te quedas. Juana sonrió levemente, una sonrisa triste pero llena de gratitud. Dio un paso hacia él y con la firmeza que la vida le había dado le respondió: «Gracias, Ernesto, pero no lo necesito. Y tampoco es justo ni correcto, ni para ti ni para mí, ni para la esposa que tengas después de mí cuando rehagas tu vida. Ya tengo lo que más quiero, a mis hijos y mi libertad. Y esa no la voy a perder por nada ni por nadie». Con esas palabras giró hacia la puerta, la abrió lentamente y, sin volver la vista atrás, cruzó el umbral de una vida que ya no le pertenecía. Don Ernesto la observó partir. No había palabras que pudieran cambiar el curso de esa despedida. Solo un ligero asentir de su cabeza, como un último acto de aceptación, mientras veía cómo Juana y sus hijos se alejaban hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Con un negocio en Mérida reportándole ganancias, otra sucursal en Caracas y los nuevos conocimientos en repostería francesa que tenía, decidió que era tiempo de girar el timón y cambiar de geografía para ver qué otras cosas le tenía reservado el destino, pero antes tenía que hacer una parada que le debía a la vida. Cuando alguien se pierde a sí mismo, entiende que la distancia no es un adiós al amor, sino un reencuentro con la persona que había dejado atrás. Era un mediodía caluroso y pesado en el Tigre, y la casa de doña Eudelia, aún fiel a la austeridad de su madre, parecía tragarse todo el calor del día con sus paredes de adobe y su patio empolvado. Juana, con Benjamín en un brazo, Juan en el otro, y Jazmín caminando delante de ella, entró a la casa con la sensación de siempre, la de ser una especie de visitante no invitada en su propia historia. Y como siempre, doña Eudelia estaba ahí, esperando para descargar su típica bienvenida. «Mira quién viene», dijo doña Eudelia levantando una ceja, como si estuviera mirando a una extraña que se había colado en su patio. «3 hijos y sin marido, ¿ah? ¿No te da vergüenza? Porque yo no veo hombre al lado tuyo que te represente. Lo que veo son 3 muchachos y segurito que de distinto padre, porque no creo que los 3 sean de ese tal Luis, el bebé grande que casi me dejas de regalo sembrado en esta casa hace 9 años atrás para que yo lo terminara de criar». Juana soltó un suspiro sintiendo la incomodidad familiar que siempre la acogía. No había espacio para la calidez en esta casa. Con un gesto que trató de parecer casual, puso a Benjamín en el piso, que se tambaleó hacia las piernas de doña Eudelia y miró al suelo, mientras Juan se aferraba a su madre, claramente incómodo con la escena. «Solo vine a pedirte un lugar para dormir esta noche, y que tú conocieras a tus nietos». La voz de Juana se oyó tranquila, aunque en su interior sentía la pesada carga de esos años de abandono. Jazmín, siempre tan directa, alzó la voz con esa inocencia que solo un niño tiene y que nunca parece medir las consecuencias. «Abuelita, yo me llamo Jazmín. Mi mamá me dijo que usted no sabía cómo me llamaba. Y también dijo que hoy usted cumplía años». «¿Cuántos cumple, abuelita? Usted tiene cara de unos 100 años». Doña Eudelia parpadeó lentamente, como si estuviera decidiendo si lanzarse al abismo de la paciencia o si lo que acababa de escuchar era lo último que necesitaba para desatar toda la tormenta. Su mirada se deslizó hacia Jazmín, luego a Juana, y finalmente hacia los gemelos que, incomodados por el calor, comenzaban a llorar sin control. Juana, un tanto avergonzada, miró rápidamente a Jazmín con una mezcla de desesperación y represión. «Jazmín, no digas eso», regañó en un susurro tenso. Pero antes de que Juana pudiera pronunciar más palabras, doña Eudelia lanzó una carcajada seca, como un cuchillo mal afilado que atraviesa la piel sin previo aviso. Con una sonrisa burlona, se recostó en la puerta mirando a Jazmín con una mirada que había sido perfeccionada durante años. «100 años», exclamó doña Eudelia con sarcasmo, como si hubiera dado un chiste de oro. «Ay, hija, si tú supieras lo que es estar en este cuerpo, seguro que no me llamabas abuelita, sino Mujer Maravilla. No es el tiempo lo que te hace vieja, es la cantidad de hijos sin cabeza que uno tiene que criar. Y si no, mira a tu madre».
Juana, completamente sorprendida por el sarcasmo de su madre, se quedó callada. Jazmín miró a doña Eudelia con los ojos muy abiertos, como si tratara de descifrar algo en su mirada. Los gemelos no dejaban de llorar, su pequeño llanto llenando la casa como un eco sordo de desesperación. Doña Eudelia, sin perder su tono mordaz, se dirigió directamente a los niños con una mirada fulminante. ¿Qué pasa con esos gemelos? ¿Son tan sensibles como su madre? Seguro que lloran por todo, ¿verdad? Así eras tú de chiquita, igualita. Por eso tengo tanta cana y tanto pliegue en la piel. Mis otros 4 hijos no daban tanta lidia, y esos 2 que se me murieron, esos sí que eran unos ángeles. Doña Eudelia observó cómo Juana sacaba un sobre y lo colocaba cuidadosamente sobre la mesa del porche. El sonido del papel al deslizarse sobre la superficie de madera parecía romper el pesado silencio que se había formado en el recinto. Los ojos de la mujer mayor se clavaron en el fajo de billetes y su expresión se transformó al instante. La dureza de su rostro se suavizó, como si una capa de hielo se hubiese derretido repentinamente. Doña Eudelia miró fijamente los dólares, completamente absorta, hasta que finalmente levantó la vista, como si estuviera buscando una respuesta que no estaba dispuesta a dar. «Veo que ahora sí atinaste a conseguirte un buen marido, ¿no, Juana?», dijo doña Eudelia, con una mirada astuta, mientras escondía su fascinación detrás de una sonrisa forzada. Juana, sin perder su compostura, respondió con una calma digna de quien ya ha visto el mundo de otro modo, más allá de las expectativas ajenas. «No, mamá. Aprendí a crecer y a forjar éxitos desde mis propias cenizas». La vieja estalló en una risa estridente, una carcajada amarga, como si hubiera dicho la broma más grande del mundo. «Eso no te lo crees ni tú misma. ¿Quién sabe a qué caballero otoñal feo y barrigón, con diploma en mano, desplumaste con una sonrisa y un par de palabras melosas?» En ese preciso momento, Jazmín, que había estado observando todo en silencio, se adelantó y se plantó frente a su abuela con las manos puestas en la cintura. El gesto de la niña era tan serio, tan desafiante, que hasta doña Eudelia se quedó en silencio por un momento. «Mi mamá jamás se aprovecha de nadie, abuela», dijo Jazmín con una firmeza que hizo que todos en la habitación se detuvieran. «Ella tiene su propio negocio, y hasta yo misma ya lo sé administrar. Con sede principal en Mérida y sucursal en Caracas». La vieja frunció el ceño al escuchar las palabras de Jazmín. Por primera vez, algo cambió en su mirada. Una especie de incomodidad cruzó su rostro. Quizás era el orgullo, tal vez la envidia, o tal vez, solo tal vez, una pequeña chispa de respeto. Su actitud cambió radicalmente, como si de repente el poder que alguna vez creyó tener se le escapara entre los dedos. «Mejor pasen, mija, yo les acomodo dónde quedarse», dijo doña Eudelia, suavizando su tono al máximo, como si el dinero fuera la varita mágica que había comenzado a disolver el hielo glaciar que había formado durante tantos años. Juana, sin inmutarse, respondió con una sonrisa cortante que reflejaba una mezcla de satisfacción y cansancio. «No te preocupes, mamá, ya reservé una habitación en el hotel más cercano. Gracias por la crianza y que Dios te cuide». Sin más palabras, Juana se dio la vuelta, con sus 3 hijos a cuestas, sin mirar atrás, como siempre, sin recibir un abrazo de su madre, aunque fuese comprado con un fajo de billetes. Y esa noche, como tantas otras, lo único que necesitaba era marcharse con su dignidad intacta. Hay madres que se creen arquitectas del alma de sus hijos, pero en realidad solo erigen muros fríos, convencidas de que las reglas impuestas sobre ellos les darán el control sobre la desdicha que, sin saberlo, desean ver reflejada en sus vidas como un espejo de sus propias frustraciones. Juana caminaba con los gemelos en brazos, rumbo al hotel, cada uno aferrado a su madre como si el mundo no existiera más allá de ella, mientras Jazmín se desplazaba a su lado, tan seria y segura de sí misma como siempre. De pronto sus pasos fueron interrumpidos por una figura desaliñada que surgió frente a ella.
como un espectro perdido en el tiempo. Era Luis. La sorpresa de verlo con su camiseta arrugada y su mirada apagada hizo que Juana se detuviera un momento. Él, al verla, se quedó ahí, como si una parte de su cerebro no lograra conectar la imagen de la mujer que conoció con la que tenía frente a él. «Juana, ¿eres tú?», dijo él dejando escapar un suspiro como si la viera por primera vez. Su voz era baja, como si estuviera hablando desde algún lugar lejano. «Tiempo sin verte. Te ves tan diferente». Juana sonrió, pero no de la manera que él esperaba. Había algo en su rostro que ya no era el mismo de antes, algo más firme, más fuerte, más suyo. «Tú también, Luis», respondió ella con un tono que era una mezcla de nostalgia y ligera indiferencia. Luis la miró con esa expresión de siempre, como si no fuera capaz de captar todo lo que había sucedido entre ellos, y sus ojos vagaron hacia los gemelos, sin darles demasiada importancia. Eran solo niños después de todo. Pero cuando sus ojos se posaron en Jazmín, algo en ella le llamó la atención. Un roce de algo familiar, algo que no alcanzaba a identificar. La niña, que caminaba a su lado con esa tranquilidad infantil, lo miró por un instante antes de seguir adelante sin hacer ningún gesto. Dentro de sí, Luis pensó: «Me parece que he visto ese rostro antes», pero la certeza no llegaba, y su mente, acostumbrada a los juegos virtuales y a las distracciones, no le permitió aplicar la lógica matemática, y no se le ocurrió calcular la posible edad de la niña y luego asociarla a aquella única visita que le hiciera Juana en el cuarto de los corotos víspera a su partida. Eso hubiera sido una operación mental muy compleja para su inmadurez, que ahora tenía barba y una piel curtida. Las mujeres no nacen con alas, las construyen. Cada desafío que enfrentan, cada prueba que superan, les da la fuerza para volar más alto, para transformar el dolor en poder y la incertidumbre en una obra maestra de resiliencia y reinvención. Mientras se alejaban, Jazmín le preguntó a Juana: «Mamá, ¿quién es ese señor? Parece que te conoce de antes». Juana respondió: «Nadie importante, cariño». Al día siguiente, Jazmín le propuso a su madre poner una sucursal en la isla de Margarita, y como justamente la niña estaba de vacaciones escolares, no lo pensó dos veces y tomó sus pocas pertenencias para cumplirle su sueño. Entonces Juana Cabrera partió con sus hijos rumbo al aeropuerto para volar a la perla del Caribe. Juana ahora estaba en la isla de Margarita. Había alquilado una pequeña casa cerca del mar, un lugar modesto pero lleno de esperanza. Vivía allí con sus hijos, Jazmín, que crecía rápido y demostraba gran inteligencia, y los gemelos, Juan y Benjamín, que daban vida y ruido a cada rincón de la casa. A sus 28 años, Juana ya no era la misma de antes, y cada uno de esos cambios había sido un paso hacia su autonomía. Había aprendido que la vida no se trataba solo de esperar un príncipe azul, sino de levantarse y crear su propio destino, aunque no siempre fuera perfecto. Por supuesto, puso manos a la obra y un buen capital de inversión para su nuevo emprendimiento, el sueño más reciente de su hija Jazmín, la sucursal repostera en la isla. El auge de su negocio no se hizo esperar, pero la vida, como siempre, tenía algo más que ofrecerle. Un día, mientras estaba en el parque con los niños, conoció a Julián, un abogado con una presencia impecable. Él era todo lo que Juana había estado buscando, o al menos eso pensó en un principio. Un hombre que no solo entendía de leyes, sino de la vida, de los altibajos, de los que saben darle vuelta a las adversidades con una sonrisa y una frase sabia. Se presentó con una elegancia incuestionable, casi como un personaje sacado de una novela romántica, pero con la firmeza de un hombre que sabía lo que quería. «¿Te ayudo con los niños?», dijo él observando a Juana luchando por mantener el equilibrio, mientras los gemelos intentaban treparse a un columpio. «Soy una experta en no pedir ayuda», respondió Juana, sonriendo con algo de ironía, pero permitiéndole que acercara su ayuda. «Aunque reconozco que hoy podría necesitarla».
La chispa entre ellos fue instantánea. Julián no solo era atractivo, sino que tenía esa genialidad para responder, una dulzura magnífica, un excelente estatus y 5 coches de lujo que a ella no le quitaban el sueño, además de una personalidad cautivadora para nada aburrida o restrictiva y una lealtad aparentemente a toda prueba. En pocos meses estaban casados. La rapidez de la relación no fue algo que Juana pensara mucho, pero él reunía todas las virtudes que había soñado. Tenía la candidez de Luis, su primer esposo, la elegancia de Gerardo, el militar, el atractivo y la chispa romántica y divertida de Ramiro, y por supuesto, la estabilidad de don Ernesto. Era el hombre perfecto, el tipo de hombre que uno pensaría que solo existía en los cuentos. Además, sus ingresos eran más que generosos, y su vida parecía incluir todo lo que Juana había deseado. «Todo esto me suena a un cuento de hadas», le dijo un día mientras tomaba un sorbo de vino tinto en su nueva casa. «Lo único que me falta es un castillo». Julián rió con esos dientes blancos de publicidad de pasta dental que tanto la habían conquistado. «Bueno, no tengo castillos, pero tengo lo que muchos llaman éxito. Y lo quiero compartir contigo y con tus hijos, que también son los míos». La boda fue un sueño. Todo parecía salir bien, y Juana pensaba que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Pero los sueños de Juana comenzaron a desmoronarse lentamente. Después de casi 2 años de matrimonio, y haber tenido trillizos de su marido, todos varones, Julio, Julián y Juliano, ella comenzó a notar ciertos cambios en su esposo. Los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos ahora empezaban a hacer ruido. La famosa gran amabilidad de Julián no era solo para ella. En sus redes sociales, que ella jamás revisaba, aparecía como soltero, sin actualizar nunca su estado civil, y comenzó a notar que su lista de amigos incluía un 80% de féminas. Solo para sanar su incertidumbre, en un descuido suyo, tomó su celular y lo desbloqueó con la clave de siempre. Al abrir el Messenger quedó helada al ver la cantidad de corazones que enviaba a las mujeres jóvenes, especialmente aquellas que tenían prótesis evidentes en el pecho y una docena de filtros en las fotos, con los mismos piropos que solía decirle a ella cuando la conoció. «Tu mirada es muy profunda. Me encantaría conocerte. Tienes un no sé qué que no había visto en otra mujer. Estás cada día más linda. No dejo de contemplar tus fotos. Tienes un cuerpo adorable. ¿Qué comes para verte así, reina? Tus ojos son 2 estrellas. Tienen algo que me trae loco. ¿Cuándo nos veremos en persona?» Su corazón se aceleró de pronto. El brillo de una lágrima intentó formarse en sus ojos, pero ella lo reprimió. Su estómago dio un vuelco. Todo el amor que había sentido por él se evaporó en un segundo, como si fuera humo. Quiso revisar un poco más y encontró que el intachable abogado, que aparentaba ser el más estable hombre de familia, estaba registrado en muchas apps de citas, con una foto mucho más antigua para verse más joven, y el perfil decía que era padre soltero en busca de amistades que pudieran llegar a algo más. El WhatsApp, por su parte, era un hervidero de piropos a las supuestas amigas, a quienes trataba de mami, amor, reina y princesa, palabras que debían estar reservadas solo a su esposa en un hombre supuestamente honorable. Entonces, Juana Cabrera, en su gran inteligencia, decidió tenderle una trampa. Hizo un capture de todo y se lo mandó a ella misma, pues tenía que tener todas las evidencias antes del gran golpe final. Durante algunas semanas fingió no saber nada y actuó tan dulce como siempre, pero le montó una cacería de estratega y reunió todas las pruebas necesarias para hundirlo con las mismas leyes que a él le habían prodigado tanta riqueza. Una noche fingió estar dormida y sintió cuando su esposo se levantó al baño. Recordó que últimamente él solía hacer eso y tardarse más de la cuenta. Decidió seguirlo en silencio, llevándose su celular para grabar cualquier movimiento sospechoso.
y lo que escuchó a través de la puerta la dejó helada. Una conversación privada con una exnovia, donde las palabras se volvieron cada vez más personales, de esas que rebasan los límites del recato. La atmósfera se volvió cargada, y Juana comprendió con claridad que lo que él buscaba era una explosión virtual, perdiendo, en un instante, su matrimonio y su familia, por adentrarse sin reparo ni vergüenza en un territorio muy peligroso, en el que ella ni sus 6 hijos tenían ya cabida ni espacio. Esa noche, cuando Julián, media hora después, sudando y débil, al fin salió del baño, Juana le confrontó. «¿De verdad crees que no lo sé?», dijo ella, con la voz calmada pero llena de una furia contenida. «¿De verdad crees que tienes una doble cara, que cuidas tu imagen y tu prestigio, mientras te revuelcas en el lodo de la sinvergüenzura y la mentira?» Julián, sorprendido, intentó explicar, pero Juana ya no quería escuchar excusas. Las palabras fueron como un puño en el estómago para él, pero ella estaba decidida. De ahí todo se desmoronó rápidamente. El amor que le había dado ya no existía. De hecho, ni siquiera sentía pena por él. Juana demandó el divorcio con firmeza. La división de bienes fue complicada, pero ella no dudó en pedir lo que era suyo. «No solo me vas a dar lo que me corresponde, sino que me aseguraré de que pagues pensión alimenticia para los 3, y lo haré legalmente. Usaré las pruebas de adulterio que tengo reunidas desde hace semanas para asegurarme de obtener la custodia exclusiva de los trillizos». Julián, con su fachada de abogado experto, no pudo manipular los papeles. Su traición fue expuesta ante los tribunales, y la sentencia fue clara. Juana recibiría lo que le correspondía. «Y por supuesto que pague lo que me debe por haberme creído tan ingenua», dijo Juana a su abogado, mientras sentía una extraña sensación de liberación al salir de los tribunales con la sentencia en mano. «El amor feliz que tanto esperé», pensó, mientras caminaba por el pasillo del edificio judicial. «Al final resultó ser solo un espejismo. Pero con mis 6 hijos tengo todo lo que necesito». Y así Juana, con su fortaleza intacta, volvió a comenzar. Pero esta vez con una lección muy clara. Nunca volvería a confiar en un hombre solo por lo que aparentaba ser. «Un hombre puede ser perfecto en el papel», pensó mientras salía del tribunal con su sentencia en mano. «Pero lo que realmente importa es lo que hay en el corazón. Y eso no viene añadido con título, con una profesión ni con estatus, sino con valores que deben ser enseñados en la infancia por la familia de origen». Algunos días después las fotos corrían como pólvora en las redes sociales. La imagen del digno abogado manchada por la cantidad de evidencias gráficas que Juana había hecho circular, demoliendo lo que a él más le dolía en el mundo: su propio ego. Esta vez Juana había aprendido a saborear la venganza. No hay amor más poderoso que el que se tiene por uno mismo, porque es el que te permite levantarte cada vez que caes. A los 30, Juana Cabrera ya no era la misma de antes. A pesar de los 6 maridos, las traiciones, las lecciones duras y las pruebas de la vida, ahora estaba decidida a construir una vida sólida. Había llegado a Maracaibo, junto con sus 6 hijos y una mujer mayor que había contratado para ayudarla con los niños. Doña Amparo, una mujer de 62 años, con una mirada que parecía haber visto demasiado, pero sin perder la capacidad de reírse de las tragedias de la vida. Doña Amparo tenía manos grandes y sabias que no solo sabían calmar a los niños, sino que también tenían el poder de conectar con ellos de una manera única. Si había algo que Juana necesitaba, era un respiro, y una especie de mamá adoptiva para ella, aunque fuese por salario y por contrato. Y con 3 niños pequeños a su cargo, más Jazmín y los gemelos Benjamín y Juan, se dio cuenta de que no podía manejar todo sola. En Maracaibo las cosas comenzaban a tomar forma. Su negocio de tortas se expandía, y la idea de Jazmín de abrir 3 locales más en el Zulia, uno en cada ciudad importante del estado, comenzaba a tomar fuerza.
Juana se dedicaba a cumplir el sueño de su hija, que cada día se volvía más inteligente, más independiente y, sobre todo, más apasionada por lo que hacía. Jazmín se encargaba de la parte creativa y administrativa, mientras Juana se encargaba de hacer realidad los números, las inversiones y los contratos. Pero la idea de los 3 locales tenía que materializarse, y Juana estaba decidida a que lo hiciera. «Mamá, quiero que fundes 3 locales, uno en Maracaibo, otro en San Francisco y uno más en Cabimas. Así, con los 3 que tenemos ya, el de Mérida, el de Caracas y el de Margarita, son 6, y cada uno de mis hermanos tendrá su propio negocio cuando crezca», dijo Jazmín mientras Juana caminaba hacia la cocina, amarrándose la bata con el cabello recogido en una coleta alta, lista para salir a su cita con el futuro. Juana se detuvo un momento mirando a Jazmín, esa niña que la había enseñado a amar con más fuerza, con una visión que no se limitaba a sobrevivir, sino a prosperar. «Lo haré, hija, juro que lo haré. Si eso te hace feliz y te da lo que necesitas, todo lo demás se logra», dijo Juana con una sonrisa decidida, mientras tomaba las manos de Jazmín con ternura. La vida les estaba sonriendo. La familia estaba unida, el negocio en expansión, y los sueños de Juana y Jazmín comenzaban a materializarse por el bienestar de toda la familia. Los cimientos de su nueva vida se estaban levantando sólidos y firmes. El éxito parecía inevitable. La mujer que echa para adelante en contra de todo no busca el aplauso del mundo. Su mayor recompensa es la paz que encuentra cuando se ve a sí misma, fuerte y valiente, en el espejo de la adversidad. Pasaron un par de meses. Era un día común en Maracaibo. Juana, ahora de 31 años, estaba en la oficina, en medio de las negociaciones para abrir el primer local de la expansión, cuando Néstor apareció en su vida. Néstor era un hombre diferente a todos los anteriores. Aunque tenía más de 45 años, su presencia era inconfundible. Con su complexión gruesa, su estilo de vida tranquilo y una obsesión por la buena comida que siempre llevaba consigo, Néstor no destacaba por ser un galán de novela. No era el tipo de hombre que se busca en las portadas de revistas, pero tenía algo que atraía. Con su cara regordeta, su abdomen redondeado y su risa profunda, Néstor era un hombre auténtico, alguien que no intentaba impresionar, pero que lo hacía sin esfuerzo. Su manera de ser, algo sosegada y sin adornos, conquistó a Juana de una manera suave pero firme. Era caballeroso, sí, pero también tenía la simplicidad de quien disfruta de lo que tiene sin mostrarlo al mundo. Su amor fue un romance tranquilo, sin presiones ni expectativas. Juana se sintió a gusto, por fin, en compañía de un hombre que no buscaba cambiar nada de su vida. Era un hombre con sus defectos, claro, como su gusto por comer en exceso, pero con una bondad que la cautivaba y unos gestos sencillos que hablaban de su afecto genuino. 6 meses de matrimonio habían pasado cuando, una mañana cualquiera, Juana despertó antes que el sol, como era su costumbre. La luz suave de la mañana se colaba entre las persianas, y el viento, fresco y constante, acariciaba las ventanas de la casa. Néstor dormía a su lado, tranquilo, ajeno al mundo que despertaba a su alrededor. Jazmín, los gemelos y los trillizos seguían en su sueño profundo, en su habitación. Juana se estiró lentamente disfrutando del silencio que le ofrecía el amanecer. Miró a Néstor, que roncaba suavemente, con su rostro redondeado y su cuerpo robusto. Pero esa mañana todo cambió. De repente, Juana escuchó un fuerte sonido proveniente del lado de Néstor. Un suspiro entrecortado, seguido de un leve gemido. Al principio pensó que estaba soñando, pero en cuanto se giró para mirarlo vio cómo su esposo se tambaleaba sobre la almohada, sus ojos mirando al vacío. «Néstor», dijo Juana alarmada tocándole el brazo. No obtuvo respuesta. Rápidamente lo sacudió intentando despertarlo, pero no reaccionó. El rostro de Juana se llenó de pánico. En un parpadeo,
Néstor estaba en medio de una convulsión. —¡Néstor! —gritó Juana mientras intentaba sujetarlo. Su corazón latía con fuerza y un frío helado recorrió su espalda. —¿Qué está pasando? Finalmente Néstor dejó de moverse y cayó en un profundo silencio. Juana, con el corazón a punto de explotar, tomó su celular con manos temblorosas. —Por favor, ayuden, infarto, infarto —dijo entre sollozos, mientras hablaba con el servicio de emergencias. El tiempo se hizo eterno. Los minutos parecieron horas hasta que llegaron los paramédicos y, con ellos, la devastadora noticia. —Lo siento, señora Cabrera. No hay nada que hacer. Su esposo no sobrevivió al infarto —dijo uno de ellos mirando a Juana con pesar. Ella se quedó completamente paralizada, incapaz de entender lo que acababa de escuchar. Su mundo se desplomó. El funeral fue rápido. La ceremonia discreta, acorde a la vida sencilla que Néstor había llevado. Pero algo ocurrió durante la despedida, algo que Juana no esperaba. Cuando llegaron al cementerio, al lado de la tumba de Néstor, en un rincón apartado, había otra mujer llorando desconsoladamente. Juana la observó desde lejos, sintiendo un inexplicable nudo en el estómago. La mujer vestida de negro era mucho más joven que Juana, pero su rostro reflejaba el mismo dolor. Juana, con el corazón acelerado, caminó hacia ella. —¿Eres familiar de Néstor? —preguntó Juana, intentando mantener la calma, pero sin poder evitar la furia que se agitaba en su interior. La mujer la miró con ojos húmedos, sorprendida, como si no tuviera palabras suficientes para explicar. —Vivíamos juntos desde hacía un año, aunque no lo veía mucho por su trabajo, pero nos casaríamos en Las Vegas la próxima Navidad —respondió ella, con voz temblorosa, casi como una confesión. Juana respiró hondo mirando la tumba de Néstor. El hombre con el que había estado, que se había ganado su confianza, había tenido una vida paralela. Había estado con ella, pero también con otra. Una doble vida. Juana no dijo nada más. Solo permaneció en silencio, observando lo que antes parecía ser su futuro, y que ahora solo era una mentira compartida. La traición había llegado demasiado tarde para evitarla. Doble vida, doble entierro, murmuró Juana para sí misma, con una calma desconcertante. Ese día Juana no lloró por Néstor. Lloró por la traición que había llegado de forma tan inesperada, tan tramada, y por la sorpresa de que, en su vida, nada era lo que parecía. La vida es un rompecabezas de piezas rotas. El arte está en saber encajar las piezas que uno elige, aunque no siempre cuadren y haya que canjearlas por otras con absoluta frialdad. A los 32 años, después de 6 matrimonios, Juana ha aprendido a dejar ir lo que ya no le sirve, y finalmente se da cuenta de que su búsqueda no debe continuar en los brazos de un hombre, sino en el abrazo del amor propio y la fe en algo más grande que ella misma. La vida le ha dado todo lo que podía ofrecerle: dolor, lecciones difíciles, pero también un amor inquebrantable por sus hijos y por sí misma. Juana, cansada de las expectativas externas, decide unirse al entorno religioso de un convento en Valencia, en el estado Carabobo, para sumarse al trabajo comunitario capaz de cambiar vidas, mostrando dedicación al otro, al que está caído. Con esto Juana experimenta una nueva forma de amor. En este ambiente de contención y reflexión encuentra un propósito renovado: ayudar a otros a salir de sus circunstancias deplorables sin sentir lástima de sí mismos. Ahora Juana ya no busca aprobación externa, ni la validación de un hombre, ni un anillo para definir su valor, por lo que descubre que el amor verdadero se encuentra en el interior, en la autoaceptación y el cuidado propio. Y en esa paz, finalmente se da cuenta de que el amor que siempre buscó no estaba en las promesas vacías de sus maridos, sino en la capacidad de sanar, perdonar y seguir adelante con dignidad y fuerza, enseñándoles a sus hijos a ser virtuosos y felices. Era una tarde soleada cuando Juana,
acompañada de la señora Amparo, la mujer que había contratado para cuidar a sus hijos, se acercó a la mesa donde Andrés Hernández estaba coordinando con los voluntarios. Juana llevaba a sus 6 hijos, quienes, con una mezcla de curiosidad y entusiasmo, observaban el bullicio que se armaba alrededor del reparto de alimentos y ropa. Al principio, todo lo que Juana pudo notar de Andrés fue su energía inagotable, su pasión por la causa y la calma con la que manejaba a los demás. De alguna manera, todo en él mostraba lo que Juana había encontrado en el convento: paz y propósito. Mientras los niños correteaban alrededor de la mesa, algunos ayudando a organizar los paquetes, Juana, sintiendo una extraña conexión, decidió acercarse a él. «Hola, soy Juana Cabrera», dijo ella extendiendo su mano mientras sonreía amablemente. «Mucho gusto, Juana. Yo soy Andrés Hernández y me encargaré de distribuir la ayuda hoy. Pero veo que eres una de las principales impulsoras de este proyecto, ¿verdad?», respondió él con una sonrisa franca. Mientras conversaban, Juana se dio cuenta de que Andrés no solo se dedicaba a causas sociales en Venezuela, sino que había estado viajando por el mundo, en diferentes misiones humanitarias, colaborando con organizaciones que apoyaban a comunidades en África, Asia y América Latina. El diálogo entre ambos se fue profundizando y pronto descubrieron que sus historias de vida tenían más en común de lo que imaginaban. Ambos habían tenido 6 matrimonios fallidos. Ambos habían experimentado traiciones y amores posesivos. Andrés, al igual que Juana, había sido engañado y manipulado en sus relaciones pasadas, y al igual que ella, buscaba un amor verdadero, uno que no estuviera marcado por la mentira ni por la dependencia emocional. Y para sorpresa de Juana, él también tenía 6 hijos, de quienes había logrado obtener la custodia exclusiva después de sus divorcios. «¡No me digas!», exclamó Juana sorprendida. «¿También 6 hijos? Esto es una locura. Parece que nuestras vidas se han entrelazado de maneras inesperadas. He pasado por mucho, y veo que tú también». Andrés se echó a reír con esa risa que parecía aliviar cualquier tensión en el ambiente. «¿Quién lo diría? 6 matrimonios fallidos, 6 hijos, y ambos con un corazón lleno de ganas de encontrar algo verdadero. ¿Quién necesita ver una insípida telenovela cuando la vida misma ofrece una narrativa tan fascinante como la nuestra?» Ambos se rieron a carcajadas y la conexión fue instantánea. No solo se entendían por lo que habían vivido, sino también por lo que buscaban: un amor sin mentiras, sin secretos y sin ataduras. Ambos soñaban con una familia unida, con el apoyo y respeto mutuo, con la seguridad de que sus hijos no tendrían que enfrentar las dificultades de los amores rotos. Con el paso de los meses, Juana y Andrés comenzaron a salir, pero no solo era un romance entre ellos, sino una relación donde sus 12 hijos, 6 de Juana y 6 de Andrés, también compartían momentos felices. Los niños se llevaban de maravilla sin celos ni rivalidades porque, al igual que sus padres, todos buscaban un ambiente donde pudieran ser felices y aprender unos de otros. La química entre Juana y Andrés se fortaleció, pero ellos decidieron esperar un año antes de casarse, queriendo dar tiempo a que sus heridas sanaran completamente. Querían estar seguros de que lo que estaban construyendo era un amor auténtico, sin las sombras de las relaciones pasadas. Finalmente, al cabo de un año, se casaron. El matrimonio fue sencillo, pero lleno de significado. Estaban rodeados por sus hijos, que a su vez ya habían formado lazos tan fuertes que su vida conjunta se había convertido en un hermoso ejemplo de unidad y amor. 20 años después, Juana y Andrés seguían juntos, viajando por el mundo, apoyando proyectos comunitarios con la fundación que ambos habían creado. Sus hijos, ahora adultos, habían seguido sus pasos y trabajaban juntos en diferentes proyectos, todos comprometidos con el bienestar de los demás. Cada uno de los 12 hijos tenía su propia familia, y todos compartían el mismo amor por el trabajo comunitario y el deseo de cambiar el mundo a través de acciones pequeñas pero significativas.
El negocio de Juana, que había comenzado con humildes tortas en Mérida, ahora había crecido tanto que ella tuvo que abrir 6 sucursales más para que la distribución de las gerencias fuera equitativa entre sus 12 hijos. A cada uno le correspondía una parte del negocio, lo que aseguraba que todos tuvieran un futuro próspero y feliz. Un hito importante fue el matrimonio de Jazmín, la hija de Juana, quien se casó en Grecia a los 34 años, mientras Juana tenía 52. Jazmín, que había logrado 3 títulos, administradora, contadora pública y economista, había decidido esperar hasta ese momento para casarse, porque creía que a esa edad era más fácil discernir el amor verdadero del amor impulsivo o la ilusión pasajera. «No quería casarme antes», le dijo Jazmín a su madre en su boda, «porque a veces, antes de esta edad, uno se deja guiar por el capricho de lo que el amor es, y no por lo que realmente significa. Ahora sé lo que quiero y lo que valoro». El matrimonio de Jazmín fue una celebración de amor puro, rodeado de amigos, familia y una fuerte sensación de estabilidad que solo el tiempo y las experiencias compartidas pueden brindar. Por último, aunque la vida de Juana había cambiado radicalmente, ella nunca perdió el sentido de lo que significaba el amor propio. Su madre, doña Eudelia, vivió hasta una avanzada ancianidad, y cada mes Juana se aseguraba de que su madre recibiera un depósito jugoso en su cuenta bancaria para cubrir sus necesidades. Pero, a pesar de esta obligación, Juana nunca quiso saber nada más de ella. La distancia era su única forma de sanar las heridas profundas que su madre había dejado en su vida. Y así Juana Cabrera y Andrés vivieron una vida llena de amor, no perfecto, pero sí real. Juntos, con sus 12 hijos y las respectivas parejas de ellos, viajaron por el mundo, compartiendo su visión de un futuro mejor, y demostrando que el verdadero amor, el amor maduro y respetuoso, puede llegar incluso después de tantas batallas perdidas. Un amor imperfecto, sí, pero que cabía perfecto en sus corazones. Dinos, ¿qué hubieras hecho tú en los zapatos de Juana Cabrera, con cada uno de esos 6 maridos? Regálanos un like para que apoyes nuestro trabajo y ayudes a que hoy se alimente un perro abandonado. No olvides compartir esta historia con todos aquellos que la necesiten. Ahora haz clic en esta historia. Un niño abandonado que engañó al destino. Nadie creía que sobreviviría.